Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy analizaremos toda la previa del partido que va a disputar el Fútbol Club Barcelona en San Mamés, en el estadio del Athletic Club de Bilbao. Es un partido que da clausura a una temporada inolvidable. Sí que es verdad que el Barça ya no se juega nada porque ya es matemáticamente campeón de Liga, de hecho ya recibió el trofeo que así lo acredita. Pero es un partido que tengo muchas ganas de ver. ¿Por qué? Porque el Barça siempre despliega un gran juego, un gran estilo de juego, un juego muy ofensivo, muy alegre, con muchos goles y que siempre apetece muchísimo ver. Y más teniendo en cuenta que vamos a estar un mes y medio de verano sin ver al Barça, sin ver a nuestro equipo. Por lo tanto, muchas ganas de ver este partido, aunque el Barça ya no se juegue nada. Sí que es verdad que siempre tengo ganas de ver a Lamine Yamal, a Rafinha, a Lewandowski y a todos los futbolistas del Fútbol Club Barcelona. Pasaremos también a hablar de una posible alineación, pero antes quería comentar algunas noticias relacionadas con el mercado de jugadores, de fichajes, porque ya en las últimas jornadas se ha hablado mucho de un posible recambio de Robert Lewandowski, de el 9, no para que Lewandowski saliera durante este verano, pero sí en vistas a que Lewandowski es un futbolista de cierta edad y que sería interesante poder incorporar algún jugador que jugara en su posición, ¿no? Para darle descanso, para darle relevo y para fichar a un futbolista de garantías que pueda cubrir dicha posición a partir de la marcha de Lewandowski, que en principio será después de la finalización de su contrato. Veremos si el Barça decide alargarle un año más o no. En relación a esto, claro, debemos tener en cuenta que el Barça pues tiene la economía que tiene y tiene las restricciones que el señor Tebas le impone cuando le apetece, ¿no? A partir de aquí, teniendo en cuenta todo ello, debemos ser muy conscientes de que no se va a poder fichar a lo que queramos. Tendremos que seleccionar muy bien las opciones teniendo en cuenta el rendimiento y el precio del futbolista. Por este motivo, en este sentido, el otro día Deco hizo unas declaraciones en las que comentaba que, claro, debemos tener en cuenta que actualmente hay muchos equipos que juegan sin un 9 de referencia, sin un 9 fijo, ¿vale? De hecho, sin ir más lejos, el Real Madrid la temporada pasada ganó la Champions sin tener un delantero centro referencia. La ganó con Vinicius, con Rodrigo y con Bellingham. Y ninguno de estos es un delantero centro. Hay muchos equipos que juegan así, con futbolistas que van intercambiando sus posiciones en la zona ofensiva, lo cual, en cierto modo, es más complicado para defender para los defensas contrarios, porque al final, si los defensas van permutando sus posiciones, puede ser que tengan más dificultades a la hora de hacer un marcaje a los futbolistas. En este sentido, comentó Deco que hay futbolistas como Ferran Torres o como el mismo Dani Olmo que pueden jugar en posiciones ofensivas y en posición de 9. Por lo tanto, sí que es importante encontrar a un delantero que pueda ofrecer goles, aportar su granito de arena en la faceta ofensiva del Barça, pero que tampoco debemos obsesionarnos mucho con la figura del 9. Y estas declaraciones debo decir que me gustaron, ¿no? En el sentido de que yo me pongo a mirar al mercado futbolístico actual y realmente hay muy pocos futbolistas, sobre todo 9s, que me encajaran en el fútbol del Barça. Hay muy pocos, muy pocos. Se habló mucho de la opción de Gyökeres, futbolista que actualmente milita en el Sporting Club de Lisboa, pero es un futbolista que tampoco ha sido realmente testado en un club grande y en una liga importante. De hecho, su irrupción ha venido ya con 25 años, más o menos, y en una liga como la que es la de Portugal, que no es tampoco de las más exigentes del mundo. En este sentido, creo que sería una apuesta muy arriesgada. ¿Puede salir bien? Sí, puede salir bien. Pero también puede ser que te pidan una cantidad de dinero muy elevada y la opción realmente después te encuentres que no es la que todo el mundo se esperaba. Entonces el Barça, teniendo en cuenta la economía que tiene, cuando haga un fichaje, debe ser
un fichaje sí o sí, de rendimiento inmediato y que te dé una fiabilidad, especialmente cuando te cuesta una cantidad importante de dinero. No nos podemos volver a permitir una operación como la de Vitor Roque. Esto sería muy malo para el Barça. Entonces, a la que vean un futbolista, deben afinar con el fichaje. Y si no se puede fichar a nadie, o se pueden hacer muy pocos fichajes, para mí es mucho más importante mantener el grupo que tienes que fichar gente de fuera, porque el Barça ya ha demostrado esta temporada que el equipo es buenísimo. Para mí el Barça es el mejor equipo del mundo, el mejor. No hay otro igual. No ha habido otro equipo que durante toda la temporada haya practicado un fútbol como el del Barça. Ni un solo equipo, ni uno, en todo el mundo. De hecho, en la final de la Champions tenemos al Inter, que ganó el Barça haciendo faltas y con un gol que no debería haber subido al marcador en el último minuto, y aprovechando los errores del Barça, así de claro. Y después tenemos al PSG, que yo no entiendo la gente que dice que es el temor de Europa, uno de los mejores equipos de Europa, cuando en la fase regular de la Champions se las vieron justas para pasar a octavos de final. Y después, bueno, curiosamente, el Liverpool, que terminó primero la clasificación, ganándolo todo, va y queda eliminado frente al PSG. Por lo tanto, cosas que uno no entiende, ¿no? Pero bueno, en fin, que ahora tendremos esta final de Champions. Veremos quién la gana. La verdad es que son dos equipos que ni uno ni otro me caen muy bien, sinceramente. Me hubiera gustado ver una final entre Arsenal y Barça, porque son dos equipos que despliegan un gran fútbol. Los dos van al ataque, los dos buscan un fútbol ofensivo, no van a especular en ningún momento, pero bueno, es lo que hay. Entonces yo creo, como dije anteriormente, creo que el Barça es más importante que mantenga lo que tiene y pueda renovar a sus futbolistas a que fiche de fuera. De hecho, se está hablando de hacer alguna venta, alguna posible venta dolorosa. Ya lo dicen así porque se está hablando de venderse a Fermín, ¿no? Lo que me parecería un auténtico disparate, porque para mí Fermín es de los mejores futbolistas que tiene el Barça en su plantilla, de los mejores. Creo que los 2 últimos meses de competición de Fermín son absolutamente espectaculares. Creo, de hecho esto lo dijo el otro día Dani Sanabra, un periodista afín a los medios de comunicación del Barcelona. El otro día en una tertulia en Esport 3, que es un programa, es un canal de televisión que se ve en Cataluña, comentaba que, sobre todo, que nadie se plantee la venta de Fermín, porque los 2 últimos meses de competición de Fermín son espectaculares. Lo que he visto yo y lo que ha visto mucha gente, ¿no? Yo realmente, los 2 meses últimos, ya lo dijo Sanabria también, que para él, después de Lamine Yamal y Pedri, era el mejor del Barça. En los meses de abril y mayo, el tercer mejor futbolista del equipo. Y estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación. Totalmente. Me parece que ha hecho un final de campeonato espectacular. Y ya lo hizo el año anterior. Y este también otra vez. Y estoy seguro que es un futbolista que si le das cancha, si le das oportunidades, las va a aprovechar. Es un futbolista con gol, con disparo, con presión, que siempre lucha por el equipo. Encima tiene regate, porque el gol que metió contra el Madrid, un gol totalmente injusto que lo anularan, y ese gol demostró que tenía mucho regate, presión, porque recuperó un balón, bueno, lo recuperó 2 veces, por cierto, y marcó ese golazo, y después contra el Español marcó otro gol. Es un futbolista que me encanta verlo en el campo, me encanta porque tiene un despliegue físico impresionante, corre, no para de correr, de presionar de una punta de campo a otra, y encima tiene disparo de fuera del área. Para mí, él y Valverde del Real Madrid son las mejores piernas de primera división. A larga distancia los mejores sin ninguna duda. Tienen los dos un disparo impresionante, increíble. Y al Barça históricamente le ha faltado esta figura del centrocampista llegador, goleador, y con Fermín lo tienes, y con Dani Olmo también. Y es una suerte que ahora puedes contar con futbolistas tan buenos. Entonces, para venderte a Fermín y para fichar después a un futbolista que probablemente no es ni de la casa, no sienta los colores como él,
y no sabes tampoco el rendimiento que te va a ofrecer, que a lo mejor te ofrece un rendimiento nulo, como han pasado con muchos fichajes del Barça, pues después nos tiraríamos de los pelos si hubiéramos vendido a Fermín, que es un talento inagotable para el Barça, ¿vale? Igual que Gavi, igual que muchos otros. Entonces, para mí, mucho más importante mantener el bloque que tienes que fichar jugadores de fuera. Es mucho más importante esto, ¿vale? De hecho, se está comentando la opción de que el Barça puede incorporar a Luis Díaz en la delantera, al futbolista colombiano, extremo del Liverpool. Pero claro, ¿cuánto te costaría esto? Más de 80 millones, estamos hablando de un titular del Liverpool. A partir de aquí, yo creo que todos los caminos nos llevan a Marcus Rashford. ¿Por qué? Porque el Barça ya se interesó en él en el mercado de enero, de invierno, y es un futbolista que no cuenta para su club, no cuenta para el Manchester. Entonces entiendo que podría llegar a Barcelona en calidad de cedido o incluso a un precio muy muy razonable, ¿vale? Por lo tanto, en este sentido, sí que veo que es una opción de mercado muy interesante. ¿Por qué? Porque es un futbolista con mucho talento que, a pesar de haber tenido unas últimas temporadas en Manchester muy flojas, puede volver a florecer, y más en manos de Hansi Flick, que todos hemos visto el gran rendimiento que sabe sacar a los futbolistas. Lo hemos visto en Íñigo Martínez, lo hemos visto en Rafinha, lo hemos visto en Ferran Torres. Pues si Rashford pudiera volver a su mejor nivel, bienvenido sea al Barcelona, bienvenido por favor, porque Rashford a su mejor nivel, sumándole a los delanteros que ahora tiene el Barça, bueno, es que esto sería un espectáculo para la temporada que viene, ¿eh? Sería un auténtico espectáculo. De hecho, el otro día le preguntaron a Joan Laporta en una entrevista que le hicieron si estaría interesado en el fichaje de Nico Williams, que el año pasado sonó mucho para el Barça, y bueno, a ver si seguía este interés, ¿no? Porque aparte de la figura del 9, el Barça también está muy interesado en un jugador que pueda jugar por la banda. En este sentido, Rashford, Luis Díaz son futbolistas que cumplen con estos requisitos, al igual que Nico Williams, pero además Rashford debemos tener en cuenta que puede jugar también en la posición central de la delantera, en la posición de 9, por lo tanto sería muy muy interesante. A lo que iba, que le preguntaron por Nico Williams, y claro, Joan Laporta contestó que el año pasado se plantearon dos fichajes, el de Dani Olmo y el de Nico, que al final optaron por Dani Olmo, para mí de forma muy acertada, porque bueno, el rendimiento que le ha dado el Barça ha sido buenísimo y solo falta que toquen con la tecla para prevenir sus lesiones. De la misma forma que han hecho con Pedri, creo que van a hacer un plan físico a medida, conociendo lo que necesita, habiéndolo visto durante toda la temporada, habiendo hecho un seguimiento durante toda la temporada de Dani Olmo. Ahora el Barça ya podrá saber lo que necesita el futbolista, por lo tanto creo que le pueden hacer un buen plan a medida y a partir de aquí prevenir sus lesiones, ¿vale? Dicho esto, creo que el fichaje fue muy acertado. Yo en un principio no pensaba que hiciera tanta falta un centrocampista, porque ya contabas con Gavi, con Fermín, y sí que es cierto que la posición de centrocampista al Barça la tiene muy nutrida, pero al final lo que te ha ofrecido Dani Olmo es muy muy positivo, un jugador que va muy bien entre líneas, que tiene mucho gol, mucho desborde y que te hace unos pases en profundidad contra defensas muy cerradas que le van de lujo al equipo. Por lo tanto, un fichaje muy acertado. Y lo que comentó Laporta es esto, ¿no? Que se decantaron por Dani Olmo, no podían fichar a los dos y se decantaron por Dani Olmo. Yo sinceramente pienso que el Barça sí que hubiera querido fichar a Nico, ¿vale? Lo que pasa es que Nico en ningún momento se posicionó a la hora de salir del Athletic Club, ¿no? El Nico no quería quedar mal con su club, entonces según se comenta en algunos sectores de los medios de comunicación, Joan Laporta está un poco dolido con Nico porque en ningún momento hizo ningún gesto, ninguna señal que diera evidencias de que quería ir al Fútbol Club Barcelona. Está en su derecho, pero ahora también está en su derecho el Barça de fijarse en otros extremos que no sean Nico Williams. El Barça, según se comentó en algunos medios, no sé hasta qué punto es real, es verídico, pero según se comentó, le dijo a Nico Williams que era, porque Nico le dijo, ya vendré el año que viene, y el Barça le dijo, no, es este año, ya no vienes.
Entonces está bien que en este sentido el Barça cumpla su palabra, ¿no? Porque si el Barça consideraba que necesitaban a Nico el año anterior, está bien que, bueno, que cumplan y que ahora se fijen en otro futbolista. Que yo respeto la decisión de Nico y lo entiendo. Si quiere estar en el Athletic Club, está en todo su derecho, faltaría más. Pero el Barça también está en su derecho ahora a fijarse en otros futbolistas. Y si tiene la opción de Rashford, que es una opción de mercado muy buena, pues adelante, bienvenido sea Marcus Rashford, ojalá. A mí me gustaría, sería un buen fichaje, más teniendo en cuenta que podría llegar con una cantidad muy baja de traspaso. Si llegara con una cantidad elevada, ya sería otro cantar, ya sería otra historia. Pero si pudiera llegar bien, no pondría ningún tipo de problema. A partir de aquí, lo que comentaba de Nico, que aparte del Barça, ahora llega el interés del Real Madrid. Yo sinceramente no puedo entender que el Real Madrid se interese en Nico. No porque Nico me parezca mal jugador, no, todo lo contrario, me parece un muy buen futbolista. Y entendería que el Real Madrid se fijara en él si tuviera escasez de delanteros. Pero si en algo va sobrado este Real Madrid es en delanteros. Va sobradísimo. Sí tienen a Vinicius, tienen a Rodrigo, tienen a Mbappé, tienen a Arda Güler, que también puede jugar en posiciones ofensivas, tienen a Bellingham, tienen a Endrick. ¿Cuántos más quieren? Por Dios, el problema del Madrid no ha sido en ningún momento de la delantera. El problema del Madrid viene por el centro del campo y por la defensa. Claro, yo también entiendo que desde un posicionamiento del equipo blanco no han ganado nada. El Barça ha hecho un equipazo brutal que les ha pasado la mano por la cara en todos los partidos que han jugado Real Madrid y Barcelona, y ahora el Madrid en cierto modo quiera dar un golpe de efecto pues con un futbolista que el Barça estaba interesado en fichar, que era Nico Williams, pues ahora el Madrid le pasa por delante al Barça y lo ficha. Pero es que el Barça ya no sé hasta qué punto está interesando en Nico. De hecho, esta temporada Nico tampoco ha hecho una temporada que digamos excesivamente goleadora. Que esto no quita que no sea buen futbolista, ¿vale? Pero la temporada de Nico no ha sido tampoco al nivel del anterior, pienso yo, ni de la Eurocopa anterior. El año pasado venías con la efervescencia de que hizo una Eurocopa bastante buena, muy buena diría yo. Pero esta temporada, la temporada de Nico, no ha sido tampoco a un nivel estratosférico. Por lo tanto, yo creo que el soufflé del posible fichaje del jugador ha bajado un poquito, ¿vale? En este sentido. Pero entiendo que el Madrid, desde un punto de vista del equipo blanco, les interesará poder dar este golpe de efecto para quitarle al Barça, o presuntamente quitarle al Barça, uno de sus posibles intereses. Ya pasó en su momento con Arda Güler, que yo sinceramente lo de Arda Güler no lo entendí en ningún momento, porque en el Barça pienso que hubiera podido jugar muchos minutos y el Real Madrid no cuenta con él. Es que da la impresión que lo ficharon para que no lo fichara el Barça, tal cual. Es que es así. Y en cierto modo, a los futbolistas, cuando optan más por una cantidad económica, porque al parecer el Madrid le ofrecía más a él y a su padre, ¿vale? Entonces, cuando se fijan más en lo económico, que lo que les puede aportar un club como el Barça, pues bueno, para mí se equivocan. Y al final, pues bueno, se encuentran con lo que se encuentran, que es estar en el banquillo durante ya 2 temporadas seguidas y las que le esperan. Porque claro, cuando un futbolista tiene 2 ofertas, una del Barça y una del Madrid, y en una sabes que el entrenador es Ancelotti, que solo cuenta con los veteranos, y en la otra está el Barça, que sabes que haya el entrenador que haya, siempre se da oportunidades a la gente joven, pues bueno, haces la balanza y la verdad yo lo tendría claro, pero bueno, que hagan lo que quieran, allá ellos. Peor para ellos, al final, esto es así. En el Madrid, ¿cuántos futbolistas han llegado jóvenes como estrellas y se han marchitado en los banquillos? Ha pasado con muchos futbolistas. Ahora está pasando con Arda Güler, con Endrick también, en cierto modo, que es difícil encontrar tu sitio. Después pasó con Asensio, pasó también con Odegaard, que tuvo que buscarse una salida porque en el Madrid no jugaba absolutamente nada. Muchos futbolistas jóvenes han tenido que salir, con Ceballos también,
¿Cuántos años lleva siendo suplente en el Madrid Ceballos? El Barça también lo quería. Quizás la historia en el mundo del fútbol de Ceballos hubiera sido muy distinta si hubiera tomado la decisión de fichar por el Barça. Con Isco también lo vimos. Mira, Isco aún jugaba de vez en cuando y tuvo algunos momentos importantes en el Madrid, pero no tuvo una titularidad clara en todos sus años en el equipo blanco. Por lo tanto, bueno, que se lo piensen bien los futbolistas antes de recalar en el equipo blanco, porque pueden pasarse allí muchos años en el banquillo, pero muchos años. Y bueno, comentado esto, toda esta actualidad sobre el mercado de fichajes, quería hablar sobre una posible alineación del partido del Barça frente al Athletic Club en San Mamés. Como he dicho, el partido se juega el domingo a las 9 de la noche para cerrar la temporada y he hecho esta alineación. Es difícil que los acierte porque al final creo que va a haber muchas rotaciones y ya sabéis que cuando hay rotaciones es más difícil acertar con las alineaciones, pero bueno, esta sería la alineación que creo que es posible que Flick tenga en mente. En la portería he puesto a Ter Stegen, luego laterales Eric García y Gerard Martín, centrales Cubarsí y Araujo, mediocentro Frenkie de Jong y luego a Gavi y Fermín, que creo que se merecen más minutos esta temporada porque normalmente los titulares son Dani Olmo y Pedri y creo que Gavi y Fermín también se tienen merecidos estos minutos, ¿no? Sobre todo, los dos, ¿no? Porque Fermín lo está haciendo muy bien y Gavi ha tenido una temporada complicada después de la dura lesión que tuvo el año pasado. Y a partir de aquí en la delantera pues los tres de siempre, Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal. Bueno, veremos lo que sucede en el partido de San Mamés, en este último partido de Liga. Esperemos que podamos despedir la temporada con una victoria y yo también me despido de todos vosotros. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si lo ha hecho, os animo a suscribiros al canal, a darle al like y a dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!